Me llamo Mariana Torres. Tengo 57 años. El despertador suena a las 5:12 cada mañana, con ese tono agudo que siempre pienso en cambiar, pero nunca lo hago. Lo alcanzo en la penumbra antes de que Gabriel se mueva a mi lado, aunque casi siempre él ni se inmuta. La casa está en silencio, salvo por el zumbido del refrigerador y el leve golpeteo de la lluvia en la ventana de la cocina. Lluvia de Guadalajara suave, constante, como un murmullo que no termina. Me muevo por inercia a la cafetera, los almuerzos, las cuentas apiladas junto a la tostadora. 2 bolsas de papel para Leonel e Isaac están listas. Meto manzanas y los últimos quesitos. La factura de la luz vence hoy. La hipoteca, el próximo viernes. Ordeno cada sobre con cuidado, como he aprendido a ordenar cada rincón de nuestra vida. Cuando el café termina de colarse, Gabriel entra arrastrando los pies, con el mismo pants gris que ha usado desde el invierno. 2 años desde que lo despidieron, 2 años de esperar la oportunidad perfecta. La televisión se enciende antes de que termine de preparar su desayuno. Ni siquiera lo nota. Ya no espero que lo haga. En algún momento entre el despido y la última Navidad, me volví invisible, la que mantiene las luces encendidas, la que carga el peso para que la casa no se derrumbe. Al cerrar la puerta tras de mí, el aire afuera es frío y metálico. El amanecer aún no llega, pero el tráfico ya murmura en las calles mojadas. Mi reflejo pasa fugaz por las ventanillas de los autos, ojos cansados. Lápiz labial desvaído, cabello húmedo por la llovizna. En la esquina, mi celular vibra con un mensaje de mi compañera de trabajo. Alicia, no olvides la fiesta del viernes. Trae a Gabriel si puedes. Miro el mensaje un buen rato antes de guardar el teléfono en mi bolsillo. La lluvia ahora es constante. Empapa mi chamarra mientras camino hacia la parada del camión. El viernes por la noche, la lluvia se había calmado hasta convertirse en una brisa fina que se pegaba al parabrisas cuando estacioné en la entrada. Gabriel estaba en el sofá, medio viendo un programa de entrevistas, con una cobija sobre las piernas, aunque el cuarto estaba cálido. Alicia hará una pequeña celebración por su aniversario mañana, dije, dejando mi bolsa. Nos invitó a los 2. Apagó el volumen de la tele y me miró largo, como sopesando si valía la pena el esfuerzo. Una fiesta, no me caería mal salir un rato. La gente ya debe pensar que me esfumé. Había algo en su tono mitad broma, mitad reproche. Sonreí de todos modos. Es algo sencillo. Solo algunos del trabajo. Debería ir, dijo tras una pausa, para que tus compañeros sepan que sigo existiendo. Estuve a punto de decirle que no necesitaba probar nada, pero las palabras se me atoraron. Habían pasado meses desde que salimos juntos, y tal vez, ingenuamente, pensé que esa noche podría devolvernos algo del ritmo fácil que alguna vez tuvimos. Más tarde, mientras planchaba su única camisa limpia, él rondaba por la puerta, preguntando qué llevar, qué ponerse, si él debería manejar. Charla trivial, de esa que no habíamos tenido en años. Cuando me metí a la cama, su camisa colgaba prolija en la silla junto a la ventana. Por primera vez en mucho tiempo, sentí un destello de algo que casi parecía esperanza. El restaurante era pequeño, lleno de luz cálida y murmullos, de esos lugares que huelen ligeramente a vino y romero. Alicia nos saludó en cuanto entramos, su bufanda plateada brillando bajo la luz de las velas. Mariana, qué bueno que vinieron, dijo, levantándose para abrazarme. Gabriel, qué gusto verte también. Éramos 8 alrededor de 2 mesas juntas, compañeros de trabajo y sus parejas. El aire lleno de risas fáciles. Gabriel estaba animado al principio, encantador como solía ser, contando anécdotas de sus días de vendedor. Lo observé desde el otro lado de la mesa, sintiendo algo casi nostálgico removerse en mí, a media cena. Me excusé para ir al baño. Al regresar, aminoré el paso al pasar por la barra. Gabriel estaba ahí con un hombre que no reconocí, quizá el esposo de Alicia o un amigo. Hablaban en voz baja, pero su voz llegó hasta mí.
Lo firmará, dijo Gabriel, con una risita en la garganta. Solo tengo que mostrarle los papeles en el momento justo. Haría cualquier cosa por los chicos. El ruido de los platos llenó el silencio entre sus palabras y mi latido. El hombre soltó una risa. «¡Qué suerte tienes! Con alguien tan leal». «Sí», respondió Gabriel. «No pregunta mucho. Eso facilita las cosas». Me quedé ahí un instante, suspendida, mientras los sonidos del restaurante se desdibujaban la música, las risas, el arrastre de las sillas. Luego me di la vuelta, controlando mi respiración, y regresé a la mesa. Cuando me senté, Alicia estaba sirviendo más vino. «¿Todo bien?», preguntó. «Perfecto», dije, sonriendo demasiado. Solo necesitaba un momento. Gabriel volvió un minuto después, su mano rozando mi hombro al pasar. «¿La estás pasando bien, claro?», dije, con voz ligera, medida. Reí cuando todos reían. Incluso levanté mi copa cuando Alicia hizo un brindis, pero bajo la mesa mis manos temblaban. Las palabras resonaban, silenciosas y venenosas. «Lo firmará. Haría cualquier cosa por los chicos». Para cuando llegó el postre, había memorizado cada detalle de su rostro bajo la luz de las velas, su sonrisa fácil, la sombra leve en su mandíbula. El hombre que todos los demás aún creían que era. Seguí sonriendo. Cada respiro una actuación, hasta que las risas comenzaron a sonar como estática en mis oídos. La casa estaba en silencio cuando llegamos. El olor a lluvia pegado a nuestras chamarras. Gabriel fue directo a la cama, tarareando algo desafinado. De esas melodías que uno lleva cuando se siente satisfecho. Me quedé en la cocina, lavando copas de vino que no usamos, el agua tibia corriendo demasiado tiempo sobre mis manos. Cuando por fin me senté, la pantalla de la laptop iluminó el cuarto con un resplandor pálido. Abrí nuestra cuenta bancaria compartida y revisé las transacciones. Retiros pequeños, 1.500 pesos aquí, 2.300 allá desperdigados en las últimas semanas. Luego, un enlace que no reconocí: solicitud de refinanciamiento de vivienda Valle de México, incompleta. Mi nombre ya estaba llenado. El ingreso reportado más alto de lo que gano. La casilla de consentimiento electrónico estaba marcada y una línea para mi firma estaba en blanco, como si solo faltara un clic. Cerré la laptop despacio, sintiendo mi pulso en la garganta. El reloj de la cocina tic-taqueaba lo bastante fuerte como para llenar el espacio entre respiraciones. A la mañana siguiente, la luz que se colaba por las persianas era fría y cortante. Gabriel estaba haciendo café, silbando. Puse la laptop en la mesa. «¿Empezaste algo con la hipoteca?». Frunció el ceño. «¿De qué hablas? ¿El formulario de refinanciamiento?», dije. «Tiene mi nombre». Se encogió de hombros, sin mirarme. «Debe ser un error administrativo. Hace meses revisé opciones». Tal vez se guardó. Su voz era demasiado uniforme, ensayada. «Claro», dije, y me giré para servirme una taza. El olor a pan quemado flotaba desde la tostadora. No pregunté más. No lo acusé, ni lloré, ni supliqué. En cambio, abrí el cajón de la cocina y saqué el cuaderno viejo donde apunto las cuentas. En una página en blanco, escribí la fecha, la cantidad, el enlace. Lo cerré con cuidado, como si sellara algo que aún no tenía nombre. Gabriel besó mi mejilla antes de salir del cuarto. Me quedé en la mesa, el café enfriándose en mis manos, ya decidiendo qué necesitaba saber después. Para el fin de esa semana, había memorizado el ritmo de las mentiras de Gabriel, el encogimiento casual de hombros, el tono cuidadoso, la forma en que miraba justo por encima de mi hombro al hablar. No era enojo lo que me empujaba, era algo más silencioso y frío, una especie de cansancio que se había endurecido en determinación. En mi hora de comida, caminé al banco a 2 cuadras de la oficina. La cajera joven sonrió amablemente mientras llenaba los formularios. Una cuenta nueva, solo a mi nombre. Vi la tinta secarse en la línea de la firma y sentí algo cambiar dentro de mí, pequeño, casi invisible, pero real. Esa tarde,
Llamé a la compañía de la tarjeta para congelar las cuentas compartidas, quitar a Gabriel como usuario autorizado donde fuera necesario y pasar cada pago automático y depósito a mi nueva cuenta. La mujer al teléfono explicó los pasos con voz practicada, pero sus palabras se volvieron ruido de fondo. Solo podía pensar en lo extraño que se sentía tomar el control de algo que siempre debió ser mío. Esa noche, Gabriel estaba en la mesa de la cocina con una cerveza, hojeando el correo. Llegó el estado de la hipoteca, dijo. Las tasas siguen subiendo. Tal vez ese refinanciamiento no era tan mala idea. Sequí las manos en un trapo y lo enfrenté. Tienes 30 días para encontrar trabajo, dije con calma. Cualquier trabajo. Y no firmaré nada. Se rió, sorprendido, como si hubiera contado un chiste. Ya se te pasará. Mariana, siempre se te pasa. El sonido de su risa pesaba más que el enojo, era incredulidad, de esa que nace de años de salirse con la suya. No respondí. Solo tomé las botellas vacías del mostrador y las dejé caer suavemente en el bote de reciclaje. El tintineo resonó en la cocina como un punto final. Gabriel volvió a su silla, murmurando sobre la cena, sobre cómo había estado distante últimamente. No lo corregí, solo apagué la luz sobre el fregadero, dejándonos a ambos en una penumbra suave. La decisión ya estaba tomada. No había nada más que explicar. El sábado amaneció gris y quieto. Un amanecer típico de Guadalajara que olía ligeramente a cedro húmedo y café frío. Me desperté antes que Gabriel, antes de que la casa cobrara vida, y me vestí con jeans y un suéter viejo que ya no se preocupaba por las apariencias. En el mostrador de la cocina dejé una nota adhesiva amarilla. 7 palabras, nada más. Tengo cosas que hacer. Vuelvo esta noche. El bolígrafo dejó un pequeño punto al final de noche. Un punto final que no planeé pero no borré. Dejé mis llaves junto a la nota y tomé el juego de repuesto. Afuera, el aire se sentía fresco y nuevo. No tenía un plan, solo una dirección. El centro despertaba lento, las luces de las tiendas parpadeando, los camiones silbando por los charcos. Me detuve en una panadería cerca del parque y pedí un cuernito, comiéndolo caliente entre mis manos mientras el vapor subía de la taza de café en el banco a mi lado. Sin listas, sin fechas límite, sin nadie llamando mi nombre. En la librería Gandhi, deambulé por los pasillos sin necesitar recordar a quién le gustaba qué. En la sección de viajes, tomé una guía de Puerto Vallarta y reí bajito ante la idea absurda de ir a algún lado. El sonido me sorprendió. No me había escuchado reír en meses. Más tarde, llamé a mi hermana, Rosa, que vivía al otro lado del río en Zapopan. Viuda desde hace 3 años, cargaba su soledad como una chamarra cómoda. Cuando abrió la puerta, no hizo preguntas. Nos sentamos en su cocina, la luz del sol atrapada en el anillo de bodas que aún llevaba por costumbre. No puedes arreglar a alguien desapareciéndote a ti misma, dijo después de un rato. No estoy tratando de arreglarlo, respondí. Solo necesitaba ver quién soy sin él en el cuarto. Ella sonrió suavemente. Entonces tal vez ese es el comienzo. De vuelta en casa, la mañana de Gabriel se deshizo. El café se desbordó. Los huevos se quemaron. Los chicos hicieron preguntas que no supo responder. Los mantuvo en casa mientras estuve fuera, improvisando. Para el mediodía, la casa era un desastre de pequeños fracasos: ropa húmeda, el refri vacío, platos en el fregadero. Cuando el atardecer se asentó sobre el Río Grande de Santiago, me quedé en el porche de Rosa viendo las luces encenderse al otro lado. El aire olía a lluvia y humo de leña. Por primera vez en años, no estaba pensando en lo que me esperaba en casa. Solo respiraba. Cuando doblé en nuestra calle esa noche, la lluvia había parado, dejando el pavimento brillante bajo los faroles. La casa parecía igual desde afuera, cortinas cerradas. La luz del porche apagada, pero al abrir la puerta, supe que no lo era. El olor golpeó primero. Una mezcla de aceite quemado, ropa húmeda y algo ligeramente agrio.
La cocina era un caos, ollas apiladas en el fregadero, una caja de cereal a medio vaciar derramada en el mostrador. La basura rebosante. Leonel estaba en la mesa comiendo una tostada, con los hombros encorvados, mientras Isaac estaba junto al refri, sosteniendo una manzana como si no supiera qué hacer con ella. «Mamá», dijo Isaac, corriendo hacia mí, con alivio en la voz. «No sabíamos dónde estabas. Les dije que volvería esta noche», dije, apartando un mechón de su cara. Mis ojos se posaron en Gabriel, que estaba cerca de la estufa, con un trapo en las manos. «Intenté cocinar», dijo en voz baja. «No salió bien», asentí hacia el fregadero. «Ya lo veo». Dudó, el trapo torciéndose entre sus dedos. «No sabía qué hacer», admitió. Lo miré, calma y firme. «Yo lo descubro todos los días», dije. «Nadie me pregunta cómo». Las palabras quedaron suspendidas, más pesadas que cualquier grito. Por un momento nadie habló. Luego Leonel se levantó, llevando su plato al fregadero. Isaac lo siguió, apilando su taza junto al plato. Los ojos de Gabriel se bajaron. La arrogancia a la que me había acostumbrado, el encogimiento de hombros. La media sonrisa había desaparecido. Lo que quedó fue más pequeño, más silencioso. Vergüenza, tal vez. O el primer destello de comprensión. No limpié esa noche. No preparé la cena ni doblé la ropa. Me serví un vaso de agua. Me senté en la mesa y dejé que el silencio llenara la casa, hasta que dejó de sentirse como castigo y empezó a sentirse como verdad. Las semanas siguientes se deslizaron en un ritmo diferente, más tranquilo. La casa seguía desordenada. Las mañanas seguían apresuradas, pero algo había cambiado, como el aire entrando por una ventana entreabierta por primera vez en años. Gabriel comenzó a despertarse antes que yo. Las primeras mañanas pensé que era casualidad el sonido de la cafetera, la puerta cerrándose suavemente al salir. Luego, una noche, durante la cena, dijo que había tomado un trabajo en un almacén de carga en Tlaquepaque. «No es gran cosa», dijo, evitando mis ojos. «Puesto de supervisor. Muchas horas, equipo pequeño, pero es algo». Asentí. «Es un comienzo». No discutió. Solo alcanzó su plato, con una humildad silenciosa que no pedía ser notada. En el trabajo, mi propia vida también empezó a cambiar. Una tarde, mi jefe me llamó a su oficina. La empresa estaba expandiendo el departamento, dijo, y necesitaban a alguien confiable para supervisar las cuentas nuevas. «Has sostenido este lugar en tiempos difíciles. Mariana», agregó, «es hora de que se te reconozca». Acepté antes de que pudiera dudar. El aumento no era enorme, pero el reconocimiento se sentía como oxígeno. Esa noche, compré flores de camino a casa, nada fancy, solo tulipanes de la tienda de la esquina, y las puse en el centro de la mesa. Cuando Gabriel entró, las notó de inmediato. Redecorando, preguntó con una leve sonrisa. «Tal vez», dije, «solo quiero que las cosas se sientan un poco más ligeras», asintió. Luego tomó el montón de correo y, sin que se lo pidiera, pagó la factura del agua en línea. Era algo tan pequeño que casi lo pasó por alto. Más tarde, cuando dio las gracias por la cena, las palabras cayeron suaves, como una nota que había esperado años escuchar. No hablamos de perdón ni promesas, solo del clima, el tráfico, su nuevo horario. La conversación era cautelosa, pero real, y por primera vez en mucho tiempo. Eso se sentía suficiente. La lluvia había sido constante toda la noche, un suave tamborileo contra las ventanas de la cocina. El resto de la casa estaba en silencio. Leonel terminando tareas arriba, Isaac dormido en el sofá, la tele apagada por una vez. Solo nosotros dos seguíamos en la mesa, la misma que había sostenido 1000 comidas calladas y palabras no dichas. Gabriel estaba sentado frente a mí, con los hombros caídos, los dedos trazando el borde de su taza. Esperé, no por paciencia, sino porque se me habían acabado las palabras para llenar el espacio. Finalmente habló, con voz baja, casi desconocida. «Tenía miedo», dijo. «Hacías que todo pareciera tan fácil. Las cuentas,
los chicos, todo. No sabía cómo empezar de nuevo. Fácil, repetí, mi tono suave pero firme. Sostener todo sola no es fácil, Gabriel. Es sobrevivir. Asintió lentamente, con los ojos fijos en la mesa. Lo sé, ahora lo veo. Deslicé una carpeta hacia él. Adentro estaban copias impresas de nuestras cuentas, la tarjeta de un terapeuta y un formulario de revocación para la solicitud de refinanciamiento. Su nombre ya estaba firmado en la primera línea, pero la segunda, la de mi firma, estaba en blanco. Estas son las condiciones, dije, con voz firme. Vamos a terapia, todo transparente. Mis ahorros se quedan aparte. Si vamos a construir algo, empieza con honestidad. Abrió la carpeta, revisó los papeles y dio un pequeño asentimiento derrotado. La pluma tembló ligeramente en su mano mientras firmaba. El sonido de la tinta contra el papel apenas se escuchó sobre la lluvia, pero cargaba el peso de algo que se cerraba, o tal vez comenzaba. Nunca quise lastimarte, dijo en voz baja. Lo sé, respondí, pero lo hiciste. Ninguno apartó la mirada. No hubo gritos, ni lágrimas, solo la quietud de dos personas reconociendo por fin los escombros que habían construido juntas. Gabriel empujó los papeles hacia mí, firmados y completos. ¿Y ahora qué? Preguntó. Ahora lo intentamos, dije, no para volver atrás, sino para avanzar. Asintió, apoyando los codos en la mesa, las manos entrelazadas como quien pide permiso para empezar de nuevo. Afuera, la lluvia se suavizó hasta un susurro. El reloj avanzaba hacia la medianoche, constante y sin prisas. Guardé la carpeta en el cajón junto a las cuentas y apagué la luz del techo. Por un largo momento, ninguno se movió. La casa parecía contener el aliento con nosotros, no en reconciliación, sino en reconocimiento. Ya no fingíamos que todo estaba bien. Y, de alguna forma, eso se sentía como lo primero honesto que compartíamos en años. La primavera regresó a Guadalajara de manera silenciosa, con una llovizna que nunca paraba del todo y árboles en las banquetas cargados de hojas nuevas. La casa se sentía diferente, ahora no más ruidosa ni brillante, sino más firme. Las rutinas cambiaron poco a poco, Gabriel saliendo temprano al almacén, yo quedándome más tarde en la oficina para capacitar a los nuevos contadores. Los chicos ya no nos miraban buscando grietas en el aire. La cena seguía en la misma mesa, pero las risas llegaban más fácil, sin esfuerzo. Algunas noches, Gabriel llegaba cansado pero sonriendo, oliendo ligeramente a aserrín y lluvia. Hablaba de envíos y compañeros, de arreglar una banda transportadora rota. Yo escuchaba, no por obligación, sino por algo más simple, curiosidad, tal vez, o un respeto callado. Ya no se disculpaba, y yo no lo esperaba. Sus acciones hablaban donde las palabras antes fallaban. Los fines de semana, caminaba sola por el vecindario, paraguas en mano, pasando por los jardines de bugambilias y bajando hacia el río. Me detenía en la panadería, que ya sabía mi pedido de memoria café negro, un cuernito de almendra, y me sentaba junto a la ventana mientras la ciudad se desdibujaba tras el cristal. Disfrutaba la soledad, la posesión de mi propio tiempo. Esa noche, mientras la lluvia tamborileaba en el tejado del porche, encendí la luz del porche. Su resplandor llegaba hasta el borde de la entrada, suave y dorado entre la bruma. Gabriel estaba arriba leyendo con Isaac. Su voz baja y constante. Me quedé un largo rato, viendo la luz derramarse sobre el pavimento mojado. Antes pensaba que mantener una familia significaba nunca soltar. Ahora sé que, a veces, salvas a todos al salvarte a ti misma. Adentro, la tetera silbó. Dejé la luz encendida y fui a servir el té. La casa respirando tranquila a mi alrededor.